La tercera conferencia se llama Voz profética y búsqueda de la paz. Lo central y definitorio en las grandes tradiciones religiosas es la reverencia ante lo sagrado, la afirmación del valor de la vida humana en todas sus manifestaciones y la preservación de la naturaleza como creación divina. La genuina religiosidad tiende a religar a los seres humanos con sus prójimos, sus cercanos y los lejanos, que trazan su particular peregrinaje en la existencia en busca esperanzada de un significado que les confiera dignidad perdurable a pesar de su ineludible fragilidad. De ahí la simpatía recíproca tan natural entre almas profundamente espirituales como Isaías, el Jesús de los Evangelios, Mahoma, Thomas Merton, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, el Papa Francisco y el Dalai Lama, a pesar de sus grandes diferencias doctrinales y culturales. Convergen en ellas la ternura restauradora y la pasión profética. Si se mira con detenimiento, estamos ante una sorprendente paradoja. Isaías, Jesús, Merton, Luther King Jr., Gandhi, Tutu, Francisco y el Dalai Lama encarnan el afecto divino y reconciliador por la humanidad con todas sus máculas y defectos, y sin embargo, en ocasiones exclaman saturados de incontenible indignación profética, y cito a Isaías: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Dónde dejaréis vuestras riquezas? Eso es Isaías capítulo 10. Se puede sin duda encontrar en las escrituras canónicas de las diversas religiones imágenes tenebrosas de repudio y violencia contra quienes contaminan la integridad de la identidad cultica. Las guerras santas israelitas, las cruzadas cristianas, los yihads islámicos, las servidumbres opresivas, las jerarquías despóticas y las intolerancias de toda índole se han justificado a veces aludiendo a textos sagrados. Así la Inquisición impuso la restricción a la libertad de culto, el patriarcado, la subordinación de la mujer, los europeos cristianos, el avasallamiento de tantos pueblos nativos, y los fundamentalistas modernos, sus prejuicios homofóbicos. La palabra de Dios se ha usado demasiadas veces para devastar solidaridades, conciencias y esperanza. Pero esos textos del terror no son los decisivos ni los predominantes en las tradiciones religiosas que la humanidad ha forjado a lo largo de su historia. Aunque en ocasiones cofradías represivas y excluyentes pretendan trasladarlas de las capillas periféricas al altar mayor. El genuino pensamiento religioso, al reflexionar sobre el destino de la historia humana, nunca destaca los símbolos tenebrosos del Armagedón y sus jinetes del terror, sino la esperanza de la liberación y la reconciliación universal. Ciertamente, hay escritores de tenebrosa mentalidad apocalíptica que desarrollan en sus escritos un pensamiento atroz y destructor. Pero lo central en las imágenes transhistóricas de nuestras escrituras sagradas no es el terror, ni la violencia del Dios celoso y excluyente. Es más bien la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde los seres humanos puedan sembrar trigo y comer su pan en paz, cosechar uvas y tomar su vino con regocijo compartido, edificar casas y dormir con plena tranquilidad. Responde esa aspiración universal de paz y solidaridad a lo más genuino de la imaginación creadora, religiosa y bíblica. Es ciertamente una visión ardua de plasmar históricamente, pero es una expresión del diálogo perpetuo entre la razón y el corazón humano, empeñados en forjar aproximaciones terrenales
del mito genésico del paraíso y de la aspiración apocalíptica de la nueva Jerusalén. En nuestras utopías terrenales e históricas palpitan, como bien apuntó el filósofo alemán Ernst Bloch, las imágenes escatológicas escriturarias de la reconciliación final entre la divinidad, la humanidad y la naturaleza. Conjugar la denuncia profética y el reclamo de reconciliación entre pueblos enemistados es tarea compleja, pero necesaria y posible, como han demostrado en el entorno eclesiástico el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y en el literario secular la escritora india Arundhati Roy y la feminista egipcia Nawal el-Saadawi. No se comienza afortunadamente en cero. Hay un acopio considerable de reflexiones teóricas y estrategias de acción que vinculan la denuncia profética y la resistencia civil no violenta, que puede asumirse de distintas ópticas políticas, filosóficas y teológicas. La tesis del conflicto de civilizaciones, de la hostilidad ineludible entre Occidente cristiano y Oriente musulmán, tan de boga en ciertos círculos noratlánticos, tras su articulada exposición por Samuel Huntington, es una variante del anacrónico recelo contra el Islam. Aunque percibe correctamente la importancia de las diferencias religiosas para los conflictos internacionales en la era posterior a la Guerra Fría, no logra deshacerse del prejuicio de la supuesta superioridad de la civilización occidental. Intelectual y políticamente estéril, la tesis del conflicto entre Occidente cristiano y el mundo islámico no es, sino el reverso del amargo antioccidentalismo de Osama Bin Laden y Al-Qaeda. Es irónico que en ocasiones el liderato político estadounidense, con sus alusiones constantes a la guerra contra quienes tilda como encarnaciones de la maldad absoluta, reproduce la retórica cósmica maniquea de su adversario. Tal confrontación se asemeja más bien a un conflicto de fundamentalismos, como sagazmente ha sugerido el pensador y escritor Tariq Ali. Tampoco pequemos de ingenuos. Ya Erasmo mostró con mucha agudeza en el siglo XVI que tras las proclamas piadosas de las guerras contra otomanos musulmanes, tildados supuestamente enemigos de Cristo, prevalecía en muchas ocasiones el afán de riquezas. Quienes hoy hacen de la guerra preventiva un eje fundamental de la política exterior del país más poderoso del orbe, utilizan en sus declaraciones públicas un lenguaje que tiende a identificar a los enemigos de su nación como supuestos adversarios de Dios. De esa manera, conflictos muy terrenales adquieren dimensiones cósmicas. La supuesta perpetua confrontación entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Las épocas varían, pero la ambición de poder, prestigio y peculio sigue escudándose en la devoción religiosa. A pesar de tales persistentes signos ominosos, aunque algunos jerarcas cristianos, rabinos sionistas e imanes islámicos no se hayan percatado, las cruzadas, la guerra santa y los yihads han perdido vigencia histórica. Los pueblos de tradición cristiana, en vez de acentuar la apología contra el Islam, deben, por el contrario, diseñar instancias de comunicación, comprensión y diálogo. Sobre todo, si tomamos en cuenta que aunque diversos líderes misioneros proclamaron a inicios del siglo XX la mundialización del cristianismo a su final, al final del siglo XX, el resultado fue un aumento mayor absoluto y proporcional del Islam. La compleja diversidad interna del Islam contradice la caricaturesca imagen del enemigo que intentan proyectar ciertos apologistas de nuevas cruzadas. Además, en sus tradiciones canónicas centrales, el Islam comparte perspectivas éticas no muy diferentes a las de los seguidores de los evangelios del Talmud. Despistada me parece también la tesis esbozada recientemente por algunos autores cristianos de que la diferencia notable entre el cristianismo y el Islam radica en la ausencia de una lengua sagrada en el primero, mientras que los textos canónicos del segundo están indefectiblemente ligados al árabe. De esa distinción deduce una diferencia esencial
entre el cristianismo y el islam, atribuyendo a este último rigidez e inflexibilidad respecto a la diversidad cultural. Son subterfugios sofisticados que preservan la postura hostil hacia el islam, que atraviesa fatalmente toda la historia del occidente cristiano. Olvidan además estos apologistas la excesiva frecuencia con que en el cristianismo y el judaísmo la idolatría de la letra sagrada se ha tornado abominable para quienes no la comparten. Algo ya que en el siglo XVII señaló atinadamente Baruch Spinoza, ese espléndido heterodoxo pensador judío, estigmatizado por la iglesia y la sinagoga, de quien Jorge Luis Borges, con mucha admiración, una vez escribiese: alguien construye a Dios en la penumbra. Es un judío de tristes ojos y piel cefrina. Se impone como necesidad vital para la paz y el bienestar de la humanidad promover el diálogo intercultural e interreligioso y silenciar las confrontaciones estridentes y degradantes. De no seguirse esa perspectiva dialógica, intercultural e interreligiosa, corremos el peligro de promover y sacralizar la globalización de la violencia sagrada. Es necesario forjar senderos de diálogo, reconocimiento mutuo y respeto recíproco. Y sobre todo, de vínculos de solidaridad y misericordia entre las distintas religiosidades humanas. No es cuestión de herenismo superficial y cortés de salón, no. Se trata nada menos de que el futuro de la humanidad está en juego. De otra manera, como con su habitual gracia, escribe Leonardo Boff, los humanos podemos sufrir el destino de los dinosaurios. El destino de los dinosaurios. Especial importancia tiene hoy propiciar el diálogo creador entre las tres grandes religiones monoteístas, originadas, las tres, en el cercano oriente, que consideran a la ciudad de Jerusalén como urbe sagrada. ¿Es demasiado utópico acaso soñar que algún día Jerusalén, con su historia tan trágica y sangrienta, sea símbolo de convivencia en paz y armonía entre adoradores de distintas encarnaciones de lo sagrado? ¿Es viable acaso imaginar que no lejos del muro de las lamentaciones se erija un día, no muy lejano, un monumento a la concordia entre cristianos, judíos e islámicos, que celebre el fin de las guerras santas, de las cruzadas, de los pogromos y los yihads? ¿Es acaso iluso pensar un futuro en el que finalmente Jerusalén, la ciudad sagrada que durante milenios ha presenciado tanta violencia y agresión, haga honor a la etimología de su nombre? Jerusalén significa ciudad de paz. Es tiempo de forjar aquello que el teólogo católico Johann Baptist Metz catalogó de ecumene de la compasión, un proyecto inclusivo de solidaridad con el sufrimiento humano que trascienda las fronteras de la cristiandad. Por compasión, aclaremos aquí, se entiende no la paternal indulgencia, sino el padecer compadecer. La identificación y solidaridad con quienes sufren el pavoroso misterio de la iniquidad, citado en la segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. El vínculo de la urgencia profética por la justicia y la compasión por el dolor humano, que se expresa intensamente en seres tan dispares y sin embargo tan hermanados como Isaías, Jesús, Mahoma y Gautama Buda, constituye un sacramento de esperanza para un mundo atribulado todavía por la violencia, el despotismo, el discrimen nacional, étnico y cultural, el patriarcado androcéntrico y la homofobia. Este ecumenismo de la justicia y la compasión puede nutrirse del viraje hacia la aflicción humana que se manifestó en variada sensibilidad religiosa de fines del siglo XX y que a la larga puede servir de contrapeso a la pasión homicida de quienes se declaran guerreros de Dios. Respecto a las diversas tradiciones culturales y religiosas,
El desafío es superar la mera tolerancia y aprender a estimar y apreciar la dignidad de la diferencia, como la llama el rabino judío británico Jonathan Sacks. De lo que hoy se trata es de valorar y disfrutar en paz la diversidad humana. Es la única manera de enterrar en el cementerio de las pesadillas al racismo, cuya expresión más nefasta fue la célebre frase de Carl Schmitt, filósofo político e ideólogo del antisemitismo nazi, lo cito: no todos los que tienen rostro humano son seres humanos. ¿Que tal ecumenismo de la compasión es un sueño, una utopía? Ciertamente. Pero el ser humano, nosotros, los seres humanos, nos constituimos por la nobleza y el arrojo de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones utópicas. Por eso siempre he preferido Utopía de Tomás More al Príncipe Nicolás Maquiavelo, escritos ambos textos en el nacimiento de la modernidad occidental. Ante el pragmatismo mortífero de los realistas forjados en Maquiavelo, Hobbes y Clausewitz, por un lado, y las atrocidades apocalípticas de los fundamentalismos religiosos, por el otro, ¿no es acaso preferible soñar con el instante apasionadamente erótico en el que la justicia y la paz se besen, como reza el salmo bíblico, Salmo 86, versículo 10? Quienes aspiran a ser cristianos no deben olvidar que el Jesús de los evangelios nunca hizo de la atención a dogmas, jerarquías o prescripciones rituales lo decisivo de su mensaje. Jesús fue siempre muy heterodoxo en sus predilecciones. Prefería al solidario y compasivo samaritano sobre el piadoso levita o el devoto sacerdote. Su desafío radical conduce más bien a asumir plenamente la solidaridad y la compasión con aquellos que Frantz Fanon llamó los condenados de la tierra. Solo así pueden los hombres y mujeres de fe poner límites a la voracidad de quienes pretenden continuar el legado de muerte y destrucción de la pasada centuria. Solo así quienes viven entre el terror y la esperanza pueden entonar el himno bíblico a la paz, que dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. En Isaías capítulo 52, y lo repito para terminar con ese versículo de Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Muchas gracias.